¿Qué tal? Nosotras somos Carmina y Cristina, para los que no nos conocen, y somos comunicadoras de la ciencia. Carmina es bióloga y yo soy física y ya llevamos varios años trabajando en comunicar ciencia a través de distintos medios. Y bueno, tenemos este canal que se llama Doble Rendija, divulgación y comunicación de la ciencia con perspectiva de género. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno... Este es nuestro primer podcast. Creemos que es un medio pues con muchas virtudes y que además lo podemos mover a través de distintas plataformas, y queremos invitarlos a que se suscriban y nos sigan también en nuestras otras redes sociales. Tenemos YouTube, donde publicamos algunos videos. Tenemos Facebook, donde todos los jueves contamos la historia de una mujer científica. Tenemos Instagram también para que conozcan las fotografías de estas mujeres. Y tenemos Twitter, donde además de publicar todos estos contenidos que les mencionábamos, ahí también compartimos publicaciones de otros canales o de otras iniciativas con objetivos similares al nuestro, que es hablar de ciencia con perspectiva de género. Así que suscríbanse a todas estas redes. Y bueno, justo sin falta publicamos los jueves de Mujeres en la Ciencia y siempre nos quedamos con material extra que les queremos compartir sobre estas historias de mujeres que investigamos, y nos parece una buena idea pues justo compartirlos a través del podcast. Además, bueno, este tema de mujeres en distintos aspectos sociales, pues ahorita es el tema que está en discusión en muchos lugares. A mí me parece maravilloso, he escuchado discusiones increíbles y definitivamente ver otros temas con perspectiva de género pues te cambia la visión de un problema, ¿no? Entonces este problema lo puedes ver con otros ojos e incluso pues se puede resolver, ¿no? Y bueno, ¿tú qué opinas, Carmina? Yo pienso que por eso es importante la diversidad. ¿Tú cómo ves todo esto? Sí, justamente la perspectiva de género son como unas gafas, y hasta me voy a quitar mis lentes, ¿no? Entonces, lo que sucede con la perspectiva de género en cualquier ámbito, incluyendo el científico, que es al que nosotros nos abocamos con Doble Rendija, es que tú ves el mundo de cierta forma y te pones las gafas de la perspectiva de género y entonces cambia completamente, ¿no? O sea, ves otras cosas que no veías antes o las ves de una manera diferente. Entonces es muy importante en ciencia y en todos los demás ámbitos ponernos estas gafas y pensar a la ciencia, la tecnología, la innovación, todos los ámbitos de la humanidad, pensar en que haya más diversidad ahí, ¿no? Porque no solo hombres y mujeres vemos el mundo de manera diferente y podemos enriquecer el abordaje de problemas o la búsqueda de soluciones. También otro tipo de diversidades, por ejemplo, las diversidades no binarias o las diversidades de origen étnico, ¿no? Las diversidades de origen en términos de país, nacionalidad. Entonces hay que ir por la diversidad. Muy bien, y bueno, justo para inaugurar esta nueva sección les queremos hablar de una mujer que combina todo lo que estamos hablando, y ella es Londa Spinger. Ella es historiadora de la ciencia en Stanford, en Estados Unidos, y ha dedicado su vida a hablar del sexismo en la ciencia. ¿Tú qué opinas, Carmina? ¿Hay sexismo en la ciencia? Bueno, yo creo que hay que empezar como definiendo esta palabra de sexismo, ¿no? El sexismo es un tipo de segregación asociada al sexo. Eso quiere decir que por el hecho principalmente es de los hombres hacia las mujeres, por el hecho de ser una persona, haber nacido como mujer, desarrollarse como una mujer, etcétera, tiene una desventaja y una segregación que viene de la parte desde el género masculino, ¿no? Entonces creo completamente que hay sexismo básicamente en cualquier área del conocimiento, cualquier área laboral, cualquier espacio en el que vayamos y nos plantemos. Yo creo que hay sexismo. La ciencia no es la excepción y lo podemos ver pues en muchas expresiones que yo creo que irán surgiendo en esta conversación. Pero cuéntanos más de tu personaje. Claro. Bueno, les voy a hacer un repaso rápido por su biografía. Londa hizo su doctorado en Harvard y se graduó con una tesis que lleva como título
Las mujeres y el origen de la ciencia moderna en 1984 y bueno, a raíz de eso se clavó con el tema, ha recibido muchísimos premios, voy a nombrar solo algunos. El más importante que recibió fue en 1999 el premio en la investigación Alexander von Humboldt en Berlín y ha recibido varios doctorados honoris causa, el último en España en el 2018, en la Universidad de Lund en Suecia en el 2017 y en Bruselas en el 2013 y además es miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Estados Unidos desde el 2014 y muchísimos más. Además, se me hace muy interesante porque ha ganado muchas becas para estudiar la intersección entre ciencia y género, que ahorita es un tema que está de moda, pero desde hace más de 30 años ella ha dedicado a encontrar becas sin financiamiento para justo estudiar este tema. Entonces eso me parece increíble. Bueno, en 1999 escribió el libro El feminismo ha cambiado la ciencia, en el cual se enfocó en las mujeres en la ciencia, en género de las distintas culturas científicas y el género en la ciencia. Ahí habla sobre los distintos factores que hay para que exista inequidad entre hombres y mujeres en el campo científico. Un aspecto importante del libro es el ámbito de lo público y lo privado, donde se percibe al hombre como el que se debe proyectar en el ambiente público y a la mujer como que pertenece al ambiente privado. Entonces, ¿tú qué opinas, Carmina? Después de 20 años desde que publicó esta tesis y este libro, ¿ha cambiado las cosas? Yo creo que sí ha habido cambios, no podemos negar que hay cambios. Por ejemplo, en términos de estar abordando la inequidad, cuánta hay, en dónde, cómo se presenta, pues podemos, algo muy importante que a mí me gusta observar y analizar es el campo normativo, ¿no? Que finalmente las leyes son las que regulan nuestro comportamiento en sociedad y las que de cierta forma van empujando de forma obligatoria que haya un verdadero cambio, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estos últimos 20 años sobre los que tú me preguntas, de 1999 que sale el libro de El feminismo ha cambiado la ciencia a actualmente, ¿no? 2020, yo digo que sí han cambiado las cosas porque al menos tenemos instrumentos normativos que promueven la equidad, ¿no? Principalmente, bueno, más bien particularmente la equidad de género. Entonces, sí ha habido cambios a favor, pero creo que sigue habiendo inequidad también, y en la ciencia particularmente, haciendo esta distinción entre lo público y lo privado, yo creo que la suficiente evidencia o la más clara es, veamos quiénes están en los cargos directivos, ¿no? Quiénes aparecen ante los medios, quienes dan, no sé, declaraciones oficiales. Si vamos viendo eso, analizamos quiénes dirigen los centros de investigación, los institutos, las universidades, pues vamos a ver que la mayor parte son varones, ¿no? Entonces, efectivamente, los hombres en el ámbito científico siguen estando más o siguen apareciendo más en los espacios públicos. ¿Y las mujeres qué hacemos? Pues estamos en los laboratorios, muchas ocupando cargos, por ejemplo, de técnicas académicas, ¿no? Que es esta labor muy, muy importante de apoyo a la investigación científica. Muchas de ellas son excelentes científicas, pero la plaza que ocupan es de técnico académico. Y si vamos viendo ese tipo de estadísticas, pues nos damos cuenta de que sí, quedan más bien en el espacio privado las mujeres, ¿no? Como relegadas. Y es muy, muy difícil salir de esos espacios. Sí, y además justo ayer Carmina me enviaba un artículo del New York Times que hablaba de que México es es el país donde las mujeres pasan más tiempo trabajando sin que se les pague, ¿no? Y eso es verdaderamente escandaloso y es parte de esta gran discusión sobre la violencia de género. Bueno, su libro tiene varias secciones, cada
cada sección aporta ideas que vale la pena discutir y además ella siguió explorando estas ideas en otras publicaciones y en otros proyectos. Nuestro canal justo habla de estos temas, de modo que me pareció muy ad hoc, de acuerdo a todo lo que vamos a discutir. Queremos conseguir el libro y la tesis porque pues yo lo que hice fue leer más bien resúmenes, no está tan fácil de conseguir, pero sí me gustaría seguir hablando más del tema y conseguir a alguien que sea como más experto, ¿no? Entonces, quise invitarlo. Si ustedes tienen recomendaciones, pues son bienvenidas. Hizo otros libros, como por ejemplo, ¿Tiene sexo la mente? Las mujeres en los orígenes de la ciencia moderna y El cuerpo de la naturaleza, el género en la construcción de la ciencia moderna, que yo siento que son temas muy espinosos, justo en estos distintos feminismos que hay. Y justo por eso me gustaría invitar como alguien más experto en el tema. Pero por el tiempo que tenemos en este podcast, a mí me gustaría enfocarme en su proyecto actual y en el que yo considero que es el más importante. Este proyecto se llama Gender Innovations, que comenzó en el año 2009. Lo comenzó a cocinar antes, pero digamos que ese año fue el que le dio forma y que lo inauguró oficialmente. Es un proyecto que se ha expandido en otros países y está enfocado en ver los problemas de la ciencia, la salud, la medicina, la ingeniería y el medio ambiente con perspectiva de género. Las preguntas que busca responder al analizar los problemas de la ciencia con perspectiva de género son: ¿esto se puede aprovechar? ¿Esto añade una dimensión valiosa a la investigación? ¿Hacerlo te lleva hacia nuevas direcciones? Tú has visto más, ¿no?, de ese tema. Sí, yo creo que es un análisis bien pertinente el que hace ella de, bueno, qué pasa con todas estas áreas que aborda la ciencia, la producción de tecnología, el conocimiento sobre el medio ambiente y después las decisiones y las políticas que se toman al respecto. Es bien importante que se haga con perspectiva de género y ella analiza justamente si hacemos este uso de la perspectiva de género en estas áreas, ¿qué pasa, no? ¿Qué implicaciones? Pues pienso que las implicaciones son muy, muy grandes. Realmente podemos encontrar muchas más preguntas, podemos ver más a detalle. Yo siempre pongo este ejemplo del video que hicimos sobre el fracking, ¿no? Y las mujeres, ¿recuerdas? Lo que hicimos fue una colaboración entre varios youtubers, por cierto, hashtag edutubers. Saludos a todos nuestros colegas edutubers de la comunidad aquí en México y en Hispanoamérica y bueno, en todos los... También, sí, jamás será vencida. Hicimos esta colaboración en torno al fracking y cada canal, que es temático generalmente, analizó el tema del fracking desde el tema de su canal, ¿no? Y nosotras, al ser pues un canal de ciencia y género, mujeres en la ciencia, etcétera, dijimos, bueno, ¿y qué onda con el fracking? ¿Que se puede ver desde la perspectiva de género? Yo me acuerdo que al principio como que estábamos un poco de, a lo mejor nos metimos en camisa de 11 varas, ¿no? Y cuando empezamos a hacer nuestra investigación de papers, de investigaciones, de estudios, nos encontramos con muchísima bibliografía al respecto. Y encontramos que efectivamente el fracking tiene efectos negativos a muchos niveles, prácticamente para toda la población, pero si lo analizamos con perspectiva de género, hay efectos negativos, particularmente para la población femenina. No les voy a decir más porque tienen que ir a ver el video, pero creo que por ahí va el enfoque de esta filósofa de la ciencia, ¿no? Entonces me parece súper, súper pertinente. Sí, es verdad. Creo que a nosotros eso nos abrió los ojos porque de pronto, justo cuando empezamos a hacer este canal y decidimos que solo iba a hablar de mujeres en la ciencia, luego a mí llegan amigos y me dicen, oye, deberías hacer un video de esto, por ejemplo, ahorita el coronavirus, ¿no? Entonces es pensar, bueno, ¿cómo lo pensamos con perspectiva de género? ¿Cómo hablamos de mujeres en la ciencia en esos temas? Entonces, ahorita que mencionaste el coronavirus, no es parte de nuestro guión, pero creo que vale la pena mencionarlo. Díganos, coméntenos aquí en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando o viendo. Díganos si les gustaría un video sobre el coronavirus, la infección, la epidemia, con perspectiva de género. Hay algo bien interesante porque al menos en China la mayor parte de las personas afectadas y sobre todo la mayor parte de las personas que han muerto
a raíz de una infección y las complicaciones del coronavirus, son varones. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué parece que afecta más a los hombres, ¿no? Está interesante. Entonces, díganos si quieren un video al respecto o un podcast o ambos. Y bueno, te dejo continuar con este tema de la filosofía. Pero sí, es muy interesante. Y bueno, a mí algo que me sorprendió mucho de sus investigaciones es que siempre menciona el aspecto económico, que bueno, es el motor para apoyar este tipo de iniciativas, y por algo consiguió tantas becas. Pero a mí se me dio la impresión de que le hace falta hablar más del aspecto humano, cómo afecta la autoestima, las relaciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ella menciona en varias entrevistas y en su página web, que es muy completa, que igual todos los links que hemos mencionado se los vamos a dejar en la cajita, y la voy a citar. Dice, no investigar correctamente cuesta vidas y dinero. Por ejemplo, recientemente se retiraron 10 medicamentos del mercado de Estados Unidos porque los efectos adversos ponían en peligro la vida de sus consumidores. 8 de estos medicamentos tenían un mayor riesgo para las mujeres. Desarrollar estos medicamentos no solo cuesta miles de millones de dólares, sino que, cuando fallan, provocan la muerte y el sufrimiento humano. No nos podemos permitir equivocarnos. Investigar correctamente puede salvar vidas y ahorrar dinero. Uno de sus objetivos en su programa es cambiar la desigualdad que existe en las universidades. Y, como saben, en las universidades sigue siendo menor el número de investigadoras que en cualquier área. Entonces, en este aspecto se enfoca en 3 cosas que voy a mencionar. La primera es arreglar el número de mujeres. Esto significa atraer más mujeres al área STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde pues siempre ha habido pues más hombres que mujeres. En ese aspecto a mí me gustaría comentar que CONACYT, bueno, varias instituciones tienen como mucho trabajo, ¿no?, en atraer más mujeres a estas áreas, y a mí me gustaría mencionar CONACYT y la Academia Mexicana de Ciencias. En el caso de CONACYT, pues ha logrado aumentar el número de investigadoras dando incentivos y ampliando la edad para participar en las becas. Esto es un acto de equidad. Por ejemplo, a mí, no sé si han visto este ejemplo de cuando tienes como una persona bajita y una persona que está subida en escalones y que además es alta, y más bien tú le quitas un banquito para que esa persona, todos puedan ver a lo mismo. Es un acto de justicia social donde tú te enfocas en las necesidades y los de desigualdades que hay para justo equilibrar, ¿no? Entonces, ha sido muy positivo. Sí hay más, hay un efecto tijera contrario, ¿no? En el caso de CONACYT hay más mujeres SNI 3. Y bueno, en el caso de la Academia Mexicana de Ciencias, pues en sus redes sociales han impulsado mucho dar visibilidad a las mujeres de la ciencia, algo que nosotras también hacemos y me parece muy importante. ¿Tú cómo has visto estos avances? Sí, bueno, es curioso que sigue existiendo esta brecha de género, igual en varios términos, ¿no? En términos de número de investigadoras. Ojo, no en términos de las mujeres que deciden y pueden llegar a estudiar una carrera científica. Incluso en las ingenierías que históricamente habían estado como más separadas, o más restringidas a los varones, ya cada vez son más las universidades y cada vez son más países los que alcanzan proporciones de 50% hombres y 50% mujeres en varias de estas carreras, ¿no? Lo que pasa en cuanto a brecha de género es que si nos vamos a los niveles más altos del ejercicio científico, que son pues ya ser una catedrática o tener el nivel o la denominación de emérita, cada vez son menos, ¿no? Porque existe lo que se conoce como techo de cristal, algo que parece que no está ahí, pero ahí está, y entonces no puedes avanzar más a partir de ahí, ¿no? Entonces sigue existiendo, claro, estos ejemplos que das son muy emblemáticos y muy importantes, pero hay que ir viendo las situaciones detrás de los números, ¿no? Entonces, sí aumentar estos números, tratar de ir por el 50 y el 50%, pero ver qué es lo que permite o impide que se alcancen esas proporciones al ingreso de las licenciaturas, al egreso de los doctorados, al acceso a una plaza como investigadora, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda parte es arreglar a las instituciones. Y en este caso,
ella da como ejemplo que sí hay un sesgo en las instituciones, un sesgo de género. Y bueno, por ejemplo, el caso de John y Jennifer, que es un artículo que se publicó hace como 10 años, donde se enviaron a diferentes instituciones el mismo currículum vitae, solo que unos decían John y otros decían Jennifer. Se enviaron a distintas universidades a biólogos, físicos y químicos para que contrataran estudiantes de postdoctorado, y a John lo calificaban mejor y le ofrecían más dinero que a Jennifer, ¿no? Entonces, México no está exento de este análisis de esta parte humana, ¿no? A pesar de que la ciencia se dice ser muy objetiva. ¿Sabes si hay instituciones que estén trabajando para solucionar este sesgo? Yo creo que sí, la mayoría de las instituciones está trabajando en varias líneas para promover la equidad de género. Y no solo para promover la equidad de género, sino también para desaparecer la violencia, ¿no? Porque son dos cosas que están muy relacionadas, pero que son dos cosas diferentes, muy relacionadas y que ambas existen, ¿no? Por un lado, la inequidad, el difícil acceso al mismo tipo de oportunidades, y por otro lado, la violencia también, ¿no? Que es, aunque llegues, ¿a qué te enfrentas ahí y qué tipo de obstáculos tienes que lidiar, ¿no? Con los que tienes que lidiar. Y al respecto, pues muchas universidades están creando sus protocolos para evitar la violencia de género, y también están creando reglamentos con ciertos cambios, y creo que tú mencionaste como el más destacado, que es aumentar la edad para mujeres para acceder a ciertas plazas. Antes te decían, no, bueno, ¿sabes qué? Para poder postular a una plaza de este tipo en la universidad es máximo a los 35 años, ¿no? Y era parejo, tanto hombres para mujeres. Pero enfrentamos situaciones muy diferentes, particularmente la maternidad, ¿no? Si decides ser madre, pues eso consume mucho y a veces tienes que hacer una pausa o prolongar, yo qué sé, tu maestría o tu doctorado, ¿no? Y entonces llegas al momento de poder pedir una plaza porque tienes los grados suficientes y la trayectoria suficiente, pero ya te pasaste de la edad. Entonces, las universidades están haciendo este tipo de ajustes y creo que es como el ejemplo como más claro. Sí, sí, es verdad. También justo la UNAM, por ese tema de la violencia, también está creando varios institutos, ¿no? Que se enfoquen en este aspecto. Bueno, y finalmente, arreglar el conocimiento, donde aborda el tema de cómo se hace la investigación y el sesgo que existe, como el caso de los medicamentos que mencioné arriba. Y bueno, de hecho la página de Gender Innovation explica varios casos en tecnología, ciencia y medicina que, vistos con este enfoque de perspectiva de género, cómo pueden ahorrarte tiempo y dinero. Y ella habla de varios talleres que ha creado justo para ver esto, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que hace es que cuando ella fue a España a recibir el doctorado honoris causa, buscó en internet, y cuando usó Google Translate siempre traducían como, sí, Londa recibió el doctorado y él dijo, ¿no? En vez de que dijera ella dijo, él dijo. Entonces, a pesar de que justo las mujeres están más en el espacio público, Google de inmediato traduce como él en lugar de ella, y invitó a los programadores de Google a sus talleres, y justo se dieron cuenta de este error y se solucionó rápidamente, ¿no? Pero como eso, en su página hay problemas de tecnologías en el futuro para gente más grande, de células madre, como que hay muchos problemas que, vistos con perspectiva de género, tienen como una gran ventaja. Pues vamos a dejarles los links, toda la información sobre este proyecto del que hablamos en el podcast. Queremos sobre todo que ustedes nos comenten qué piensan de nuestro nuevo producto, para empezar, ¿no? ¿Qué piensan de este podcast? ¿Qué les pareció? ¿Qué temas les gustaría que abordáramos? Ya tenemos ahí varios que salieron, ¿no? Ahorita. Y bueno, pues nos estaremos viendo
en el próximo podcast y en los próximos videos de Doble Rendija. Suscríbanse a nuestros canales y síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, ya nada más para cerrar, queremos que salga este podcast el 8 de marzo para celebrar el Día de la Mujer, para conmemorar. Y cuéntenos, ustedes van a ir a la marcha, nosotras vamos a estar por ahí. Y compartan todo lo que estamos haciendo para que este canal siga creciendo. Y no se olviden de compartir los jueves Mujeres en la Ciencia. Y gracias por vernos. Y escucharnos. Y escucharnos, sí, Adiós.